Buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Carlos León Rabanal y hoy día continuamos con el tema los círculos de calidad y la conformación de los equipos de mejora. En esencia, en esta sesión vamos a integrar las habilidades de los grupos de trabajo para el mejoramiento de los procesos. Yo les voy a mostrar en esta sesión algunos aspectos considerativos generales de cómo se usa la herramienta Seis Sigma. Seis Sigma ha sido creado por Motorola en los años 80 como consecuencia de acuñar los diversos conceptos vertidos por las eminencias de calidad del Japón, tales como Genichi Taguchi, Kaoru Ishikawa, entre otros. Seis Sigma consolida todos estos conocimientos a lo largo del tiempo y los aplica como una metodología de trabajo estandarizada para la mejora continua de los procesos. Esta metodología Seis Sigma involucra 5 fases importantes que se tienen que realizar durante los procesos de mejoramiento. Primero es la fase de definir, segundo la fase de medir, de analizar, de mejorar y finalmente de controlar. En la fase de definir tenemos que ver que los equipos de trabajo que se han consolidado van a enfrentar un conjunto de aspectos relacionados a la interacción propia del equipo y que de alguna u otra manera van a tener algún impacto en la realización del proyecto. En las primeras 3 fases, la definir, medir y actuar, el equipo va a pasar por una etapa de orientación. ¿Por qué? Porque van a buscar datos, van a buscar información, van a analizar esos datos y de alguna u otra manera van a tener algunas primeras consideraciones respecto a esos datos. Luego, en la etapa de actuar y de mejorar, puede surgir conflictos. Como todos nosotros podemos tener criterios, podemos tener opiniones y el equipo tiene que saber manejar el conflicto a fin de evitar distorsiones que nos impidan el logro del mejoramiento. Y finalmente, cuando todos habremos logrado ya un consenso, existirá una cohesión dentro de este grupo de trabajo. La fase de definir va a tener un enfoque claro en orientar el proyecto y focalizar los recursos hacia metas claramente definidas. Entonces, necesitamos definir específicamente cuál es el problema, dónde tenemos que actuar, establecer claramente el contexto para poder definir en principio el Project Charter, ¿no? Que es el proyecto, la carta del proyecto, en la cual nosotros vamos a definir claramente qué es lo que vamos a hacer, dónde nos vamos a enfocar, y este tiene que estar discutido, evaluado y aprobado por los miembros del proyecto y por el sponsor del proyecto. También en esta carta de proyecto vamos a tener que definir los KPIs. KPI es el indicador clave que nos va a determinar si vamos bien o si vamos mal dentro de la configuración de la mejora que necesitamos establecer. Este KPI me determina específicamente el rumbo del mejoramiento. Es el indicador clave de desempeño que nosotros vamos a cuantificar dentro del proceso de mejoramiento. Vamos a tener que definir objetivos SMART que implican obviamente la condición de cómo es que vamos a plantear cada uno de los objetivos dentro de la realización del proyecto. Finalmente tendremos una reunión de lanzamiento en la cual comunicaremos a todo el personal involucrado lo que vamos a hacer y quiénes son los responsables del mejoramiento en términos de búsqueda de mejorar la calidad. DMAIC define los procesos con oportunidades de mejora y su impacto en el negocio. Esta condición específica me permite a mí tener una perspectiva amplia de cómo la organización ha venido actuando en términos de algunos defectos, de algunas situaciones especiales o particulares que realmente no están de acuerdo a los objetivos o a los planes de calidad establecidos. En el Project Charter lo expondremos claramente para poder centrar el objetivo de nuestro trabajo y el grupo esté claro hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo en términos de mejoramiento. Es importante que para que ocurra una mejora, la gerencia tiene que proveer obviamente los recursos necesarios para que este proyecto se lleve a cabo. Es necesario entonces el compromiso. Para eso se busca un sponsor de la alta dirección que es también responsable del logro o del éxito del proyecto.
En este diagrama, en esta carta de proyecto, también definimos la revisión de qué tipo de procesos, de cuáles de los procesos y alternativas o sugerencias respecto de lo que podría ocurrir dentro de una interacción de procesos. El líder del equipo tiene que organizar el proyecto y de alguna u otra manera brinda las directrices o las directivas específicas, ¿no es cierto?, de cómo se va a conducir el equipo. El líder obviamente tiene que manejar con mayor detalle, con mayor habilidad, las herramientas estadísticas que se tienen que aplicar dentro del proceso de mejoramiento. La fase de medición y mapeo tiene un enfoque claro. Es preparar el proyecto y comprender el proceso, que es lo que nos importa, saber cómo funciona. Por eso lo mapeo. Lo mapeo para tener un esquema gráfico de decir cómo las actividades interactúan entre sí y cómo de alguna u otra manera logran ciertos resultados específicos. Por lo tanto, tengo que saber qué ingresa, qué sale. Y esas consideraciones internas del proceso, cómo es que interactúan entre sí y cuáles son los factores causales para el resultado final específico. En la fase medir necesitamos conocer algunos resultados. Es decir, al final de esta fase nosotros vamos a tener ya un mapeo de todos los procesos o de la interacción de procesos como es actualmente. O sea, la foto instantánea de cómo interactúan los procesos en el momento actual. También tenemos que tener información histórica, tenemos que recabar información de lo que ocurrió en el pasado respecto del indicador clave definido, es decir, el KPI, el indicador clave que me determina a mí cómo es que está avanzando el proceso y si tiene o no cambios en términos de mejoramiento. También tenemos que definir si es que vamos a hacer algún benchmarking, alguna comparación entre este proceso y otros procesos similares entre la administración y gestión, algunos procedimientos o métodos de trabajo o formas de tomar la data respecto de cómo podemos de alguna manera implementar alguna mejora en la operación de benchmarking. Es necesario establecer el objetivo por periodos. Necesariamente debemos estructurar el tiempo estimado de logro de todas las acciones del proyecto, establecer un diagrama de Gantt, ¿no es cierto?, y el objetivo por cada periodo. Ver si es posible tomar mediciones secundarias respecto de la interacción de los procesos, que de alguna u otra manera tengan influencia en el resultado principal o en el proceso principal. Lo que necesitamos fundamentalmente en esta etapa de medición y mapeo es consolidar y poder probar que han ocurrido ciertas situaciones con términos de datos objetivos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos plasmar hechos y no opiniones. Los elementos del Project Charter son los siguientes. Primero, necesitamos establecer el caso del negocio, es decir, enfocarnos en un aspecto importante de mejoramiento dentro de la línea de procesos y establecer el por qué vamos a actuar de esta u otra manera. Segundo, la oportunidad. ¿Qué problemas serán resueltos? ¿Qué oportunidades tendremos de esta mejora? Entonces necesitamos saber cómo impacta la mejora en términos de calidad o en términos de rentabilidad en el proceso. También tenemos que declarar las metas, porque si no acometemos un proyecto sin establecer metas, pues realmente no vamos a tener la visión de cómo es que logramos algún resultado específico. Entonces, en el aspecto 3 declaramos las metas. ¿Cuáles son los objetivos de mejora y las metas a lograr? El cuarto aspecto es el alcance del proyecto. Entonces yo tengo que plasmar específicamente desde dónde hasta dónde implica la evaluación y revisión de los procesos. Para esto necesitamos entonces establecer dónde empieza y dónde termina, quiénes son los involucrados, qué personal, qué áreas, qué departamentos están involucrados. Entonces definimos también qué es lo que está afuera y la autoridad que tiene el equipo para implementar o para tomar decisiones respecto de la evaluación que viene realizando a lo largo del periodo de vigencia del proyecto. El quinto aspecto es el plan de proyecto. Entonces, el líder del equipo y su equipo se reúnen y determinan cómo van a acometer este proyecto. Entonces, van a definir el conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que le van a permitir
lograr la mejora en ese proceso o en esa actividad que van a realizar para lograr la mejora continua del proceso. Sexto, hay que definir al equipo y sobre todo los roles de los miembros del equipo, definir quién es el líder, quiénes son los integrantes y cada una de las actividades que realizará cada uno de los integrantes del equipo. Todo este Project Charter debe ser aprobado por la alta gerencia y obviamente el sponsor pertenece a la parte directiva, es el responsable finalmente de lo que ocurra con el equipo. Las definiciones de metas SMART, que en líneas generales significa inteligente en inglés, trata de establecer que las metas sean de alguna manera específicas, la S de específica, específicas, concretas, qué es lo que vas a lograr, objetivamente claro. Segundo, que tengan factibilidad de ser medibles. Entonces yo tengo que determinar el mecanismo de medición, el sistema de medición, las herramientas de medición que voy a usar para poder probar y tener una data consistente y objetiva de lo que quiero yo conseguir o analizar. También estas metas tienen que ser ambiciosas, no imposibles, pero sí ambiciosas, porque de alguna u otra manera estamos usando recursos y necesitamos optimizar el uso de recursos en términos de darle mayor utilidad y mayor rentabilidad a cada uno de los recursos que estamos usando. Tienen que ser realistas. Obviamente no podemos ir al infinito y más allá. Necesitamos ser realistas, pisar bien el terreno donde estamos y buscar de manera objetiva cómo acometemos este proyecto. Y necesitamos establecer los tiempos, parametrizarlo en cada actividad, establecer su inicio probable, su término probable, manejémoslo como un proyecto, es decir, cada cosa tiene variación igual, aplicamos la teoría de variación, sí, tiene un inicio y tiene un término, pero hay una probabilidad de que no ocurra en el tiempo, manejemos esos espacios para poder definir claramente las posibilidades del proyecto. Es importante también definir el indicador clave de esta situación. El indicador clave es una medida cuantificable de qué es lo que se espera lograr. Normalmente es un ratio, una cuantificación entre uno versus lo otro. Es una meta cuantificable del proyecto. Representa, en términos generales, lo que se quiere lograr y de alguna u otra manera es el indicador clave de todo un conjunto de mediciones referentes a las posibilidades de mejora que tiene ese proceso. Este indicador primario, macro, puede tener otros indicadores secundarios, pero al final de cuentas, el indicador primario y los secundarios que se puedan definir tienen que tener una demostrabilidad de su interconexión, es decir, la relación existente entre estos indicadores de segundo plano y el indicador principal tiene que estar plenamente demostrado. Para eso podamos usar herramientas estadísticas, ¿no?, que nos permitan establecer la correlación, ¿no es cierto?, entre esos KPIs de primer nivel y de segundo nivel. Algo que es importante definir dentro del proyecto y es la reunión de lanzamiento. Esta reunión los va a empoderar como equipos de trabajo. Debe estar presente el gerente general o el directivo general o el director del proyecto, el director del programa, y tiene que estar la plana directiva. Esta reunión de lanzamiento va a establecer la comunicación entre los involucrados en el proceso y ustedes como equipo de trabajo. Los va a empoderar. Esta reunión de lanzamiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que extender a todos, darle a conocer cuáles son las metas y los objetivos claros de lo que se pretende conseguir. La ambigüedad, los chismes, generan a veces un clima no apropiado y a veces cuando no establecemos claramente el objetivo, esto se distorsiona y hasta a veces hay posibilidades de que se pueda establecer algunas situaciones no apropiadas para el desarrollo del proceso. En esta reunión de lanzamiento se indicarán quiénes son las personas que pertenecen al equipo y cuál será su rol, es decir, qué actividades van a desarrollar en el proceso y la gente que va a participar lo tiene que conocer. También se tiene que establecer el tiempo, obviamente el inicio y el término, y los recursos apropiados que se van a usar para la realización de este proyecto. Una buena reunión de lanzamiento disipa dudas, disipa murmuraciones, establece un propósito claro
y las personas que van a estar sometidas a las evaluaciones deberían colaborar ampliamente y no esconder o falsear algunos datos que se requieren para investigar. Si el gerente, el sponsor del proyecto, logra establecer claramente el propósito de la investigación, se minimizarán resultados anómalos que también perjudicarán el resultado final de la investigación a realizar. Es importante considerar hacer un análisis de las brechas antes y después, desempeño deseado versus desempeño real, ¿no? Hay que cuantificar estas desviaciones, verlas si corresponden a causas comunes o causas especiales de variación. Es importante determinar los factores que contribuyen a estas brechas y la exploración de las causas. Las herramientas que se usen para esto pueden ser las herramientas de calidad que hemos estudiado con anterioridad y posteriormente aplicarlas a mecanismos estadísticos que nos permitan diferenciar, como les dije anteriormente, saber distinguir entre la paja y el trigo, que es una metáfora que es importante conocer. La fase de analizar es esta, la que le digo, ¿no es cierto?, obtener una comprensión plena de cómo los factores condicionantes del proceso determinan los resultados. Es conocer de manera cuantitativa cómo el proceso va a brindar resultados específicos en términos de cada atributo o cada valor o cada cuantificación que se tiene que evaluar. Hay que definir, describir y cuantificar cómo cada factor determina un impacto, sea negativo o sea positivo, en términos de mejoramiento del proceso, en términos de resultado, en términos de logro de los objetivos de calidad. Es importante que en esta fase de analizar podamos nosotros descubrir cuáles son las causas raíz de cada uno de los efectos que se producen en el proceso. El análisis de las causas me permite conocer de manera integral cómo se comporta el proceso en términos de calidad. Si yo conozco integralmente cómo se comporta el proceso, puedo predecir sus resultados y puedo modificar sus componentes para lograr, en términos de calidad, lo que se requiere, es decir, lograr las expectativas del cliente o del usuario. Entonces, si puedo yo de alguna manera conocerlo internamente y en esencia cómo se comporta, yo ya puedo proponer un plan de implementación de mejoras a lo largo del tiempo, porque obviamente para una mejora se requieren recursos. Si no los tenemos en ese momento, en el futuro quizás podamos obtenerlos o quizás hacer un plan de implementación de mejoras a lo largo de un contexto de tiempo que me permita de alguna u otra manera establecer el proceso de mejoramiento continuo. Al final de cuentas, lo que nos importa es obtener mejoras. Obtener mejoras significa eliminar defectos, eliminar desperdicios. Estos defectos obviamente nos van a costar dinero, retrabajos, nuevas tareas o tareas adicionales al personal que ya las tiene realizando. Entonces, lo que nos interesa es establecer cómo es que se realizará la mejora. Existe una fase importante que es la de exploración. La exploración me permite a mí definir cómo cada factor condicionante del proceso interactúa con el resultado final, es decir, con el problema. Entonces, ahí yo puedo aplicar, ¿no es cierto?, mi relación causal, es decir, el diagrama de Ichikawa me permite decir cómo cada uno de los factores condicionantes determina el resultado final. Aquí evaluaré en líneas generales cómo impacta, digamos, cada uno de los factores en términos de calidad con respecto del resultado final. Evaluaré cómo las máquinas o los equipos actúan para favorecer o no a los objetivos de calidad. Si los métodos de trabajo que aplico son unos que favorecen y otros que no favorecen. Y si la modificación que haga, cómo impactará finalmente en el resultado. Entonces contrastaré cada uno de los factores, ¿no es cierto?, en términos de cómo afectan a la calidad final del proceso o del servicio. Ese conocimiento, de alguna manera, me permitirá implementar mejoras, porque si ya conozco cómo funciona, de alguna manera puedo modificarlo para estructurar un comportamiento diferente en términos de lograr mayor calidad al proceso. El enfoque para la fase ya de implementar y mejorar
tiene que tener claramente, ¿no?, una implementación. Y esta implementación obviamente determina la configuración de un plan de implementación. La implementación de la mejora va a tomar tiempo, va a tener que tener mediciones para ver si esa implementación es la mejor forma de trabajar algunos aspectos que han sido definidos en la fase de analizar. Entonces, como resultado de la fase de implementar, debemos tener un plan de implementación acordado, definido con los involucrados, con los participantes y con el sponsor del proyecto, para ver si realmente tendrá el resultado esperado. Tendrá que tener un procedimiento de implementación, porque de alguna forma tenemos que estructurar que esta acción va a tener que lograr algo esperado y no podemos permitirnos variaciones respecto de la planificación y de la estructura investigada. Hay que tener en consideración que esa implementación tendrá que tener una estrategia de comunicación en los entes o entre las personas que son afectadas por la implementación. Tienen que conocer específicamente qué va a ocurrir, por qué va a ocurrir y cuáles son los beneficios que van a tener, ¿no es cierto?, dentro de la realización de esa nueva forma de hacer el trabajo. Entonces, ese plan de comunicación tiene que ser dado a conocer y de alguna manera implementarlo. También se va a requerir entrenamiento en el desarrollo de nuevas competencias. ¿Para quién? Para las personas que están afectadas en la propuesta de mejoramiento, porque obviamente hemos tenido que consistenciar que esas habilidades son necesarias dentro del proceso de mejora. Y fundamentalmente tenemos que hacer un plan para vencer la resistencia al cambio. Acuérdense que todo cambio tiene resistencia. A la gente le gusta estar como está. El status quo debe ser una situación que a la gente le gusta mantener. No nos gustan los cambios porque nos gusta la estabilidad. Tenemos miedo a las cosas que pueden ocurrir. Tenemos temor al cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos y nos gusta la estabilidad de lo conocido, la seguridad de lo conocido. Si nosotros emprendemos un viaje a lo desconocido, vamos a tener un temor, por lo tanto habrá una resistencia. Entonces es importante tener un plan para vencer la resistencia al cambio de manera interna y de manera externa también. Esta fase de implementación necesita de alguna manera algunos documentos. Son los recursos requeridos, el actualizar el caso del negocio, el Project Charter, ¿no?, gestionar la resistencia al cambio, el plan de comunicación, el plan de control y el plan de proyecto en sí. El plan de proyecto necesita estructurar las actividades claramente dentro de un esquema de desarrollo. Hacer un plan detallado, establecer quiénes van a ser los responsables de cada cosa, eso no lo podemos dejar de lado, ¿no?, y hacer una lista de actividades. Lo más lógico es hacer un diagrama de Gantt, establecer los responsables, hacer un chequeo permanente de que se vienen cumpliendo las actividades o usar alguna otra herramienta de tecnología e información que nos permita monitorear el desarrollo del proceso tal como en Microsoft Project. La fase C, controlar y ajustar. El enfoque es implementar un plan de control que esté adecuado, ¿no es cierto?, y las habilidades para el monitoreo a lo largo del plazo dentro de los términos establecidos en el indicador clave del proceso, el KPI. ¿Qué resultados requiere la fase controlar? Es importante que todo elemento de control me tenga que diferenciar, ¿no es cierto?, o que me permita alertar del correcto o del incorrecto camino que estamos siguiendo. El control es establecer qué pauta o qué mecanismo de medición me permite identificar lo bueno de lo que no es correcto. Entonces, esa pauta me tiene que asegurar que el resultado que vamos teniendo sea sostenible y que esté adecuado al plan. Entonces, controlamos y ajustamos. Nos importa mucho estandarizar. ¿Por qué? Porque si en un primer momento hacíamos las cosas de esta forma y ahora que hemos evaluado, analizado y determinado una nueva forma de hacerla, esta nueva forma de hacer las cosas tiene que estandarizarse. Estandarizarse a través de algunos documentos, a través del trabajo en equipo, a través de difusiones permanentes. Entonces, los procedimientos son un buen mecanismo de definir la nueva forma de hacer un nuevo proceso. El plan de chequeo me va a permitir
poder identificar desviaciones no comprendidas dentro de los primeros lineamientos establecidos para esta nueva implementación. Definir los puntos pendientes para proyectos de mejora continua. Si hay algo que no hemos podido evaluar por alguna situación propia de los procesos, entonces tenemos que tenerla en consideración para una próxima evaluación en cuanto la factibilidad de esta actividad sea permitida. Esta fase de C de control sostiene el beneficio, es decir, nosotros hemos desplegado un conjunto de actividades para mejorar. Esa mejora obviamente tiene que verse medible, tiene que ser merituada en términos monetarios. ¿Qué hemos ganado después de la aplicación de tantos recursos? Entonces, esa mejora me debe involucrar obviamente una mejora también en la optimización del proceso en términos de uso de recursos. Entonces, es importante cuantificar a lo largo del tiempo el valor ganado por la mejora. En términos de calidad, los proyectos se cuantifican por la disminución de defectos, la disminución de gastos, la disminución finalmente de dinero por términos o por situaciones de falla que hemos eliminado de alguna u otra manera. Entonces, el valor ganado por el proyecto tiene que ser cuantificable en términos del mejoramiento obtenido a lo largo de la realización del proyecto de mejora. Finalmente, el problema de alguna otra manera tiene que ser reconocido para que nuestros proyectos de mejora tengan efecto. Este problema reconocido tiene que ser examinado con las herramientas apropiadas, las cuales hemos aprendido en este curso. Esta examinación del problema me tiene que determinar una causa, es decir, conocer cómo ocurren los problemas, cómo ocurre el defecto, cómo ha ocurrido de alguna forma la situación indeseable que queremos mejorar y que obviamente nos causa perjuicios monetarios dentro de la realización del proceso. Esta causa conocida, entonces, ahora ya evaluada y conocida, o causas conocidas, tienen que tener una solución conocida. Entonces, debo determinar específicamente cuál es la solución a este problema que ha sido ocasionado por una causa específica. Entonces, de alguna u otra manera, esta solución, que ahora ya podemos definirla como es, tiene que ser implementada. Y luego de la implementación, veremos si el problema ha sido resuelto en toda su dimensión o en parte de su dimensión. El análisis final me permite definir, ¿no es cierto?, cuánto valor he ganado ahora a partir de la implementación de un proceso de mejoramiento. Al final, necesitamos que estas mejoras implementadas se mantengan en el tiempo. Entonces, si se mantienen en el tiempo, tengo que definir el nuevo estándar de desempeño, el nuevo proceso, estructurarlo y eliminar cualquier factor de distorsión que me permita alejarme de los objetivos establecidos para ese resultado final en el proyecto. Finalmente, estimados alumnos, esta ha sido nuestra charla correspondiente a los equipos de mejoramiento y de alguna u otra manera cómo es que la metodología de MAIC del 6 Sigma me permite mejorar. Muchas gracias.